Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Me dais mucho miedo porque he visto que os han dado unas galletas así de grande, cargadas de azúcar. A mí no me las han dado. Y hoy os voy a hablar precisamente de inteligencia artificial desde una perspectiva un poco diferente, ¿vale? Porque yo no vengo de la inteligencia artificial, ¿vale? Esa soy yo, Luz de León, y esta es la muestra de lo importante que es elegir un buen nick cuando eres joven. Mi nick lo elegí cuando tenía 20 años, ahora tengo 45 y cuando digo Baby Pixel me da un poco de vergüenza. Pero bueno, ahí está. Ese es mi primer consejo para vosotros a la hora de elegir nicks. Lo hice todo al revés en la vida, ¿vale? Empecé a trabajar cuando tenía vuestra edad y ahora estoy en la universidad estudiando. Tuve hijos cuando tenía 20 y pocos años y monté una empresa en el 2007 cuando empezaba la crisis. Bueno, no está mal. Pero lo cierto es que lo más importante de todo esto es todo lo que he aprendido en este recorrido. Probablemente eso sois vosotros hoy. De lo que os quiero hablar hoy un poco es de mi experiencia con la inteligencia artificial, que es un poco diferente a la de los desarrolladores de inteligencia artificial. Mi compañía hace diseño estratégico, ¿vale? Se ha basado mucho tiempo en hacer diseño de experiencia de usuario, que es llevar todos estos productos y servicios digitales que manejáis en el día a día a un lenguaje que todo el mundo pueda entender y no tengáis que leeros un manual de 500 páginas antes de poner a funcionar cualquier cosa, ¿no? Una bicicleta estática, un cajero automático, vuestro dispositivo móvil o un aparato para medir el azúcar a los diabéticos, ¿no? Hace 3 años empezaron a llegarme proyectos muy extraños, que eran proyectos de inteligencia artificial. Había máquinas que hacían cosas y había personas que debían manejar esas máquinas que hacían cosas y no necesitaban entender por qué las hacían, pero tenían que aprender a manejarlo. Y ahí empezó mi contacto con la inteligencia artificial y a día de hoy estoy absolutamente metida en proyectos de ese tipo, llevando precisamente los interfaces a los usuarios. Bien, esto viene de muy lejos. En 1950, Alan Turing, con ese peinado, habló en un artículo que se llamaba «Pueden pensar las máquinas», definió por primera vez lo que nosotros consideramos hoy inteligencia artificial, que era que un juez, ¿vale?, hablando con una persona y con una máquina sin verlos, no pudiera distinguir entre ambos. Eso era lo que para él eran las máquinas inteligentes, considerar que una máquina tenía inteligencia. Ese punto no se ha llegado a día de hoy, no se ha alcanzado, ¿vale? Pues este señor hizo la definición, pero el nombre se lo puso este otro señor, que es John McCarthy, ¿vale? Se lo puso mucho antes de ser tan mayor, pero me gusta mucho más esta foto porque es más entrañable. John McCarthy es el que acuñó en el 56 el término inteligencia artificial. Fue el que puso este nombre. Vale, sé perfectamente lo que estáis pensando. Yo también pensé lo mismo cuando vi esta foto. Entonces, a día de hoy, ¿qué es en realidad la inteligencia artificial? Pues es una combinación de algoritmos diseñados con el propósito de que una máquina pueda emular las capacidades del ser humano, las capacidades intelectuales del ser humano, ¿vale? El pensamiento de algunos seres humanos, espero. La inteligencia artificial está en vuestro día a día en todas partes, es decir, desde el reconocimiento facial de vuestros teléfonos móviles, pasando por los asistentes virtuales como Siri de Apple, Alexa de Amazon o Cortana de Microsoft, o en prácticamente todos los dispositivos cotidianos. ¿Qué ocurre? Que desde la inteligencia artificial que nosotros manejamos, la inteligencia artificial que empezó ocurriendo en el año 90, a la inteligencia artificial que nosotros vemos en las películas, hay una gran escala de posibilidades, ¿vale? Y estamos todavía muy lejos de la inteligencia artificial extensa. Por eso os quiero hablar precisamente de esta clasificación de inteligencia artificial en función del punto en el que estamos, de complejidad. Y en este caso he escogido la escala de Arendt Heinz, que es un investigador en inteligencia artificial. En primer lugar, tenemos la inteligencia artificial reactiva. Es la más sencilla de todas. Es aquella a la que damos unas reglas y debe cumplir unas tareas utilizando esas reglas, ¿vale? Por ejemplo, IBM... ¡Uy, qué efecto más bonito! No lo había visto yo. IBM, ¿vale?, con Deep Blue consiguió ganar a Garry Kasparov en el 96. ¿Vale? O sea, que imaginaros el recorrido que tenemos desde entonces.
La inteligencia artificial de memoria ilimitada, sin embargo, es diferente. Que no se engañe su nombre, ¿vale? Porque no quiere decir que sea limitada ni mucho menos. En este caso, tenemos ya por fin máquinas que, además de tener unas reglas iniciales, lo que hacen es estudiar el entorno, recibir los inputs y aprender de ellos, ¿vale? Y en función de eso van evolucionando. Son los más extendidos a día de hoy. Fijaros que estamos en el punto 2 de la escala, ¿vale? Por ejemplo, los coches autónomos, como Waymo, o aquí tenemos algunos ejemplos más. El personal shopper, como Lily.ai, o una aplicación como DeepNude, que utiliza una red neuronal de generación de imágenes y que consigue que fotos de personas vestidas aparezcan desnudas, ¿vale? Generando la imagen. Esta aplicación fue descolgada en 48 horas por resultar sexista porque no desnudaba a los hombres. Vaya. También tenemos Diant, una aplicación de triaje médico, por ejemplo, que según los síntomas te puede decir, te puede llevar hacia un especialista u otro. Bien, todas estas aplicaciones, la clave que tienen es que deben aprender. Entonces, lo que solemos hacer es soltarlos con seres humanos, ¿vale? Para que aprendan con vosotros. Por ejemplo, Microsoft tiene ahora mismo una aplicación que se llama CaptionBot, que lo que hace es que le subes una foto y tratan de identificar lo que hay y explicarlo. Y si hay una persona, además os dicen cuál es su estado mental en ese momento, si sonríe, etc. Haya social, ¿vale? Ahora estamos en el principio de este ya, estamos dando los primeros pasos. No analizan solo los objetos, sino que además tratan de entender los patrones de interacción de las personas, cómo nos movemos socialmente. Están basados en nuestra inteligencia emocional, ¿vale? En algo que llamamos los estados de la mente. Los más sencillos son los que están metidos en los asistentes virtuales, ¿vale? Que tratan de ser amigables. Bien. Los seres humanos percibimos los estados de las otras personas desde mucho antes de hablar, ¿vale? Cuando un bebé de 2 meses sonríe, no es porque quiera ser simpático, es porque durante cierto tiempo, fijaros, 2 meses de vida, ¿vale? Ha aprendido que su madre, cuando le sonríe, va a cogerle o va a abrazarle, cosas que le gustan mucho. Entonces es un mecanismo de supervivencia, imita la sonrisa y ve que recibe la misma reacción, ¿vale? Todos tenemos esos estados mentales. Cuando la gente diseña robots, no es necesario que tengan ojos ni sonrisa. Solamente le dan ese aspecto antropomórfico con la única intención de que nos guste, ¿vale? Que nos guste. La teoría de la mente es un concepto de psicología, ¿vale? Que precisamente maneja eso. Consiste en cómo atribuimos a los otros estados mentales. Y solo se aprende con la interacción social. Si nosotros no tuviéramos teoría de la mente, nuestras conversaciones de WhatsApp serían así. Oye, ¿qué te pasa? A mí nada. Vale, pues muy bien, hasta luego. Muy pocas de vuestras conversaciones de WhatsApp son así, son más bien tirando así. Oye, ¿qué te pasa? A mí nada y a ti, pues parece que estás enfadado, pues no, pues sí, pues mira tu Insta y corriendo nos vamos a mirar el Insta a ver qué ha pasado. Porque sabemos que ocurre algo, ¿no? Conocemos la teoría de la mente de la otra persona. El problema de todos estos sistemas es que deben consumir datos de interacción humana para aprender, ¿vale? ¿Qué ocurre con esos datos? Que debemos tener muy claro de dónde vienen. La fuente de los datos es muy relevante. Microsoft cometió el error de soltar un bot adolescente y novato en Twitter hace un tiempo, en el 2016. Soltó a Tai. ¿Qué pasó con Tai? Que Tai se hizo racista, machista y nazi en 24 horas. Esos son mensajes reales de Tai. Alucinante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se había juntado con la gente inadecuada. Le habían lanzado un montón de mensajes, una serie de gente con intención de hackear la conversación y habían conseguido manipular la mente de Tai, ¿vale? Muy sorprendente. Por eso las abuelas de las IAs les dicen ten mucho cuidado con quién te juntas. Ahora voy a empezar a acelerar. Bien, a pesar de estudiar la conducta humana, las máquinas no están provistas de moral, ¿vale? Esto es muy importante. No pueden extraer patrones de conducta correctos de la sociedad, ¿vale? Por eso es tan importante que integremos carreras de humanidades e inteligencia artificial. Por último, tenemos la IA autoconsciente. ¿Qué es esta IA? Es la que no se está utilizando todavía de hoy, es teórica, ¿vale? Es la IA de la ciencia ficción. Si no habéis visto Her, ya estáis tardando. Si no habéis visto Ex Machina, también, ¿vale? Son IAs que se conocen a sí mismos, ¿vale? Y saben que existen. Vale, para que las máquinas aprendan, me va a empezar la música ya. Necesitamos solamente 3 componentes: fórmulas matemáticas, capacidad de computación y datos. No voy a profundizar en esto porque quiero llegar a la siguiente, pero la presentación estará subida. Vale. ¿Queréis dedicaros a esto de la IA? ¿Vale? ¿Queréis dedicaros a esto de la IA y os gusta? Yes. Vale. ¿Qué tenéis que estudiar?
Si queréis ir por ciencias, ingeniería en inteligencia artificial, informática, robótica, científico de datos, matemáticas o diseño industrial. Si queréis ir por letras, lingüística, psicología y filosofía ética. Filosofía, ¿por qué? Porque un coche en una carretera autónomo tendrá que decidir en un momento dado si atropella a las personas que están pasando delante o se choca contra un árbol con las personas que tiene dentro. ¿Cómo va a decidir eso? ¿Con datos? Imposible. Es una decisión ética. Esta es la parte que todavía no podemos enseñarle a las máquinas. Y si vais por diseño, podéis estudiar diseño y creación digitales, experiencia de usuario, como yo, o artes. Entonces, a pesar de que he corrido un poco en el medio, espero que esto os ayude un poco a pensar por dónde querríais ir si queréis dedicaros a esto de la inteligencia artificial. Muchas gracias.